para esta guía de termodinámica, pues tendremos dos partes. En la primera parte, pues bueno, usted hará esta lectura ya de la guía en su casa para ver pues los inicios, ¿no? Algunos conceptos sobre el calor y la temperatura, ¿no? De eso se trata la termodinámica, ¿no? Como dinámico es como movimiento, ¿no? El movimiento del calor, algo así, ¿no? Podríamos decir. Por eso hablamos de calor y temperatura primero. Entonces siempre la sensación de calor ha existido en el ser humano, dice, está abrigadito, está frío. Son expresiones que uno utiliza cuando habla de calor, ¿no? Pero ya en física, pues esto se habla un poco más técnicamente. Entonces aquí ustedes pueden ver un poquito la historia del concepto. Y de algunos, bueno, aquí hemos citado a alguien importante en cuanto a temperatura se refiere, que es a Lord Kelvin, aunque en realidad la escala después fue perfeccionada, ¿no? No es totalmente hecha por él, pero sí hizo muchos estudios sobre la temperatura y cómo medirla. Existen varias escalas de medición. Pues nosotros vamos aquí a invocar tres en esta guía: la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la centígrada, ¿no? Los grados centígrados, que son los que más usamos nosotros. Los Kelvin y Fahrenheit usan más como por el norte y como por Europa, ¿no? La Kelvin muy utilizada porque esa Kelvin es la que tiene el cero absoluto, míralo aquí, la Kelvin en el dibujo. Aquí aparece el cero absoluto, no es el mismo cero nuestro de la centígrada. Cuando decimos 0 grados centígrados, pues hacia abajo hay más, ¿no? Pues menos temperatura. Ustedes escuchan cosas como que, uy, estamos a menos 5 grados centígrados. Está muy frío, ¿no? Está muy frío, pero no es el frío absoluto. El frío absoluto es 0 Kelvin y equivale a menos 273 grados aproximadamente, grados centígrados. Increíble, ¿no? En laboratorio creo que se ha conseguido ya esa temperatura, no sé con cuántos procesos lo hayan logrado, para bajar una temperatura hasta 0 Kelvin. Según las leyes de termodinámica, que ya vamos a estar mirando en la próxima, pues será imposible llegar al 0 Kelvin, pero hace poco leí un artículo donde decía que un laboratorio sí había llegado, inclusive unas decimitas más abajo del 0. Entonces, pues para eso están las cosas, ¿no? Para ser críticos y como investigar más y a veces como que llevarles un poco la contraria, ¿no? Entonces, la cuestión de la termodinámica es bien importante en nuestro entorno, porque tiene unas leyes que hasta ahora han sido irrefutables, ¿no? Acerca del comportamiento de la energía térmica, ¿no? El calor es energía, es irradiación de energía. Entonces, algo me acuerdo ahorita del principio de conservación, que la energía no se destruye, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? En otros tipos de energía. Entonces eso significaría pues que, hablando de calor y todo, pues es que la energía está ahí en el aire, ¿no? En el ambiente. Por eso el viento, cuando se mueve y mueve la turbina, la hélice del generador eólico, pues genera un movimiento y genera electricidad. Entonces es energía, ¿no? Eso no salió de la nada, esa energía eléctrica salió del viento que lleva energía y está ahí en el ambiente. Entonces ahí el estudio de las energías es bien interesante, bien importante. Y no todo está dicho, ni en matemática ni en física, no todo está dicho, ¿no? A pesar de lo que algunos creen, que uno estudia esto, pero, bueno, esto ya es todo y listo. No. Miren, por ejemplo, ese laboratorio lograr llegar al 0 Kelvin, cosa que nadie pensaba posible. Y ahora ya, parece que ya lo han logrado. Entonces de eso se trata el estudio de estas cosas, que la gente como ustedes, jóvenes, tengan curiosidad sobre estos aspectos
Y pues de pronto alguno que tenga el perfil pues se dedique, ¿no?, en profundidad al estudio de alguna de estas ramas de la física o de la matemática y nos dé algunos avances importantes para el futuro, para la humanidad. Entonces, una es uso de fórmulas, dos fórmulas para conversión, vayan apuntándolas por ahí. Fahrenheit 1.8 por grado centígrado más 32 es la conversión entre Fahrenheit y centígrados. Y Kelvin es grado centígrado más 273.15, conversión entre Kelvin y centígrado, parte 1. Ya, ahorita hacemos ejemplos. Segunda parte, dilatación térmica. Entonces, en dilatación térmica, ¿qué es dilatarse? Dilatar es expansión, ¿no? Expandir algo, hacerse más grande. Entonces fue demostrado hace unos años, hubo un fenómeno especial hablando del desarrollo de la humanidad y sucedió, no me acuerdo en qué parte fue, creo que fue en Estados Unidos, que sucedió sobre el ferrocarril. Entonces, tocaría consultar la anécdota. Son los rieles de un ferrocarril, ¿no? Por aquí va una de las ruedas del ferrocarril. Por el otro lado, pues hay otro riel de metal. Esto es metal, ¿no? Entonces, son pedazos de metal así sobre el piso para que el tren pase por aquí, ¿sí? Entonces, hay dos de ellos, ¿no? Hay uno así de un lado para una rueda. Ya saben ustedes, uy, lo borré. Entonces hay dos de estos, ¿no? Uno para una rueda y otro pues para la otra, obviamente, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando empezaron a construir estas vías, para que pase el tren por aquí, aquí va la rueda del tren, aquí va la rueda del tren, y entonces circula por ahí y no se descarrila por eso, porque va sobre ese riel. Entonces resultó que ellos, yo aquí los separé, ¿no?, los rieles, pero al inicio no los separaron. Iban juntos uno y después pegado el otro. Ahí, pegaditos. Y entonces, claro, como estaban ahí al aire, un día muy caluroso, ¿no?, estaba el sol ahí brillando fuertemente y pues cuando el sol calienta un metal, pues el metal pues empieza a subir mucho su temperatura, y en ese tiempo pues no sabían que los objetos se dilatan, se expanden. Entonces, como estaban muy pegados, se empezaron a levantar las láminas, se empezaron a levantar así, se curvearon, y claro, era imposible que el tren pasara por ahí. Entonces esto fue importante, la gente se asustó. ¿Qué será esto? ¿Brujería? ¿Qué será? ¿Por qué? Porque se curvean así, que pues están ahí pegadas, no hay presión así ni así. ¿Qué es lo que hace que tenga esta curva así, se levanten los extremos? Entonces, y se salen, ¿no?, de ahí, del lugar. Entonces después se hizo ya el estudio técnico de esto y se dieron cuenta que el calentamiento hace que una varilla como esa de metal, que tiene longitud inicial como esta, ahí, pues cuando su temperatura sube, cuando es calentado, entonces esa longitud aumenta un poco, se hace un poco más larga. Eso es lo que sucede. Entonces aquí hay un pedacito que se extiende y eso lo llamamos delta L ahora, que es variación de longitud. Es un aumento en la longitud, en este caso del riel. Entonces esto se llama dilatación. ¿Cuánto se dilata? Delta L. Entonces dependerá, delta L, dependerá de la situación. Bien. Si es una dilatación lineal, en un solo sentido, como la que estamos analizando, entonces se calcula como alfa por L0 por delta T. Alfa es el coeficiente de dilatación térmica.
Entonces el coeficiente de dilatación depende del material del que estemos hablando. Cada material, hierro, cobre, lo que sea, tiene un coeficiente distinto de dilatación. L0 pues será la longitud inicial del metal, del objeto que estemos estudiando. Y delta T es variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Eso es delta T. No, cambio en la temperatura. ¿Listo? Esto se llama dilatación lineal. Pero la dilatación, que es expansión, ya sabemos, pues también se puede dar en dos sentidos. Se puede dar en una lámina. Entonces la lámina, si es calentada, pues la lámina se expande, aumenta. Aquí estamos exagerando, ¿no? Pues no es que aumente así tanto. Son unas décimas de milímetro. Entonces aumenta, y esto que aumenta, este pedazo que aumentó, es delta S o delta A, superficie. Estoy hablando de superficie o área, ¿no? Entonces esta será la superficie inicial o área inicial, este pedazo. Y entonces lo que está aquí afuera es lo que aumenta cuando se calienta. Entonces eso se llama delta S. Aumento en la superficie. Acá delta L, que es aumento en la longitud. Aquí aumento en la superficie del objeto. Entonces ese delta S también se puede calcular, ¿no es cierto? Hay una fórmula también. Aquí usamos gamma. Entonces gamma S0, superficie inicial, por delta T. Entonces gamma también es coeficiente de dilatación, pero este es dilatación superficial. Así se llama. El de acá se llama dilatación lineal, no lo había escrito. El coeficiente de dilatación lineal, ese es alfa. En una sola dimensión. Gamma entonces es en dos dimensiones, ¿no? El ancho y el alto de la lámina. Entonces también podemos calcular cuánto se dilata esa superficie, cuánto se dilata, cuánto se expande. ¿Listo? Cuando el objeto que estamos analizando, esta lámina, está constituida por un material como homogéneo, como con las mismas características en todas las partes de su superficie. Todo está uniformemente. Entonces esto se podría analizar, esta dilatación superficial, se la podría analizar con el coeficiente lineal. Y sería 2 veces el coeficiente. 2 veces porque es una vez por aquí y otra vez por acá. Entonces son 2 veces alfa por superficie inicial por variación de temperatura. Esta fórmula se usa solamente cuando es homogéneo, isotrópico se llama, ¿no? Sólidos isotrópicos, constituidos homogéneamente. Entonces ahí podríamos calcular la dilatación superficial utilizando el coeficiente lineal. Se puede hacer. Y es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Lo mismo pasa en 3 dimensiones. Ahí vamos 2 dimensiones. En 3 dimensiones, entonces un objeto de 3 dimensiones, ahí está. Cuando se calienta, pues también se dilata. Se dilata uniformemente si el sólido es homogéneo, es isotrópico. Y entonces se hace un poco más grande, ¿no? Un poco más grande. Entonces, eso que se agrandó, ese pedazo que se agrandó con respecto al volumen inicial, entonces se llama delta V, variación en el volumen o aumento del volumen, y se puede calcular como beta, coeficiente de dilatación superficial, volumétrica, por el volumen inicial por variación de temperatura. Miren que la estructura es la misma de los otros dos, sino que cambia es esto, ¿no? Entonces, este es coeficiente de dilatación, pero volumétrica, en 3 dimensiones. Como les decía, si él se expande,
en sus tres dimensiones, el ancho, el alto, el largo o profundo, si se aumenta uniformemente en las tres direcciones, en las tres dimensiones, entonces esto se puede calcular como 3 alfa, volumen inicial por delta T. Y esto es lo que vamos a utilizar, o sea que nosotros vamos a analizar sólidos isotrópicos, que se comporten de igual manera en todas sus direcciones. Así vamos a comenzar nuestro estudio de dilatación, hablando de calor, ¿no? Y de temperatura. Entonces, este es el conocimiento teórico para yo poder hablar de, miren, aquí están los dibujos, ¿no? El de superficie, aquí están las fórmulas, dilatación volumétrica, lo que acabamos de decir. Entonces, con eso voy a hacer la primera parte, estos 5 puntos. Primero, pues conversión de temperatura. Por ejemplo, convierta 40 grados centígrados a Kelvin y Fahrenheit. Entonces, miremos. Vamos a escribir. Pues simplemente es el uso de las fórmulas, ¿no? Entonces dice usted 40 grados centígrados. ¿A cuánto equivale? En Kelvin y en Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debo utilizar? Pues las fórmulas de conversión. ¿Cuáles son las fórmulas de conversión? Fahrenheit, 1,8 centígrado más 32. Entonces Fahrenheit es 1,8 por grado centígrado más 32, ¿no es cierto? ¿Estoy bien, no? Ahí está. Listo, entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar, ¿no? 1,8 por 40 grados centígrados más 32. Entonces multiplicamos 1,8 por 40 primero y luego le sumamos los 32. Entonces decimos son 104 Fahrenheit. Entonces 40 grados centígrados equivale a decir 104 grados Fahrenheit. ¿No? Esa es la idea. Si vemos el dibujo, a ver, veamos el dibujo. Allí están los termómetros. ¿Dónde está la 40? Aquí está 50, 40. ¿Dónde está Fahrenheit? Por acá. Pues de 32 a 212. ¿Cuánto fue que nos dio? 104. Bueno, casi en la mitad, poco menos. Tiene sentido. Por ahí es. Y ahora la otra, ¿no? La otra conversión a Kelvin. Entonces, Kelvin ¿a qué es igual? Centígrado más 273.15. Entonces te dice, Kelvin es grados centígrados más 273.15. Así que simplemente sumamos 40 más 273.15. Pues ¿cuánto nos queda? 313.15 Kelvin. Entonces 40 grados centígrados equivale a 313.15 Kelvin. A ver, ¿es cierto? 40, sí, debe dar más de 273, por ahí. Y eso es todo. Entonces la primera parte es fácil, ¿no? Claro, yo hago las transformaciones según lo que me piden. Entonces, haga la transformación B, C y D. En la guía, la completan en el cuaderno. El punto 2 tiene, si hay preguntas me van diciendo, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces ya saben que tienen que hablar cuando lo necesiten. En el 2 dice, la longitud de un cable de aluminio es de 30 metros a 20 grados. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer esto aquí. Bajémosle aquí un poco. Bueno, ahí más o menos. Voy a abrir este acá para ir escribiendo. Entonces dice ahí cable. Un cable de aluminio. Ahí está el cable, velo. Pongámoslo ahí horizontal porque vamos a medir su longitud. Longitud del cable L es igual a, ¿dónde estoy? 30 metros, ¿no?
Longitud de un cable de aluminio es 30 metros a 20 grados. Entonces, temperatura, 20 grados. Sabiendo que el cable es calentado hasta 60, entonces esto será una temperatura inicial y luego habrá una temperatura final a 60 grados centígrados. ¿Y qué más cosas? Y que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, coeficiente de dilatación lineal, o sea, alfa, eso es el coeficiente de dilatación lineal, 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Ahí está. Determine la longitud final del cable y la dilatación del cable. Entonces, listo. Lo que sucede es que cuando se lo calienta un poco más, su temperatura aumenta, se le suministra calor al cable, entonces el cable se va a extender un poco. Esto que se extiende, ese es delta L. Entonces, este L será la longitud inicial. Del cable será toda esta, ¿no? De aquí hasta aquí. O sea que la longitud final va a ser igual a la inicial más esa variación de longitud, ese pedacito que está aquí. ¿Sí? Entonces, pues tengo que calcular delta L. ¿Cómo se calcula delta L? Lo que se expandió, la dilatación es esta. Delta L es alfa, L0, delta T. Entonces, alfa es 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. L0 es 30 metros y delta T es el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Yo lo escribí para que usted se acuerde, pero usted le puede colocar 40 de una vez, porque es el cambio que hay entre 20 y 60, ¿no es cierto? Entonces se puede ver de inmediato. Ahora hacemos estas operaciones. Entonces tendríamos que multiplicar 24 por 30 y por 40, que es este paréntesis. Entonces lo hacemos ahí, ¿no? Pueden hacerlo a mano o pueden ayudarse un poco según las circunstancias en las que se encuentren. Ahí está. 28.800 da esto. 28.800. Entonces multipliqué los números. Pero me falta esto. Entonces por 10 a la menos 6 unidades. Como esto queda en grados centígrados, cancela con este que está acá abajo y queda en metros. Claro, estoy hallando lo que se expandió, entonces tiene que quedarme en metros, ¿no? Ahora, pues por 10 a la menos 6 es correr la coma 6 espacios a la izquierda. La coma está aquí, porque es un número entero. Entonces corro 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Tendré que aumentar un 0 y 6. Entonces queda 0,0288 metros. Es un número muy pequeño, así que voy a usar submúltiplos. Por ejemplo, el centímetro, para pasar de metro a centímetro, multiplico por 100. Entonces la coma ahora se corre 1, 2. Y queda 2,88 centímetros. Como para darme una mejor idea de qué es lo que está pasando con ese cable. Entonces, si estos datos son correctos, pues este es alfa del cobre, del aluminio, perdón. Y si tengo un cable de 30 metros y logro calentarlo a 60, tengo que verificar que se aumenta la longitud en 2,88 centímetros. Así que la longitud final del cable será los 30 metros más los 2 centímetros, ¿no es cierto? O si lo dejo en la misma unidad en la que estaba, sería 30,0288 metros. Longitud final del cable. ¿Cómo lo entiende mejor usted? ¿Decirlo así o decirlo así? ¿Cómo hablamos normalmente? ¿Así o así? Yo hablaría de esta forma, ¿no? Como está acá arriba. Entonces el cable medía 30 metros. Ahora ya no mide 30. Como lo calentamos, mide 30 metros y 2,88 centímetros más. Así lo diría yo, como una respuesta. Si hablo con cualquiera de ustedes o hablo con un ingeniero me dice, listo, mira, ese cable
¿Qué pasó con ese cable? No, pues se calentó ese cable, entonces se dilató. ¿Y cuánto se dilató? 2,88 centímetros. La dilatación es de 2,88 centímetros. Ah, caramba, entonces medía 30, ahora ya no mide 30, ahora mide 30 más 2,88. Ya, entonces eso es como un poco más en la realidad, ¿no? Decirlo así es un poco más técnico. La longitudinal del cable es 30,0288 metros. Entonces mucha gente le va a preguntar a usted, ¿cómo así? O sea, ¿cuánto en sí se alargó? Ay, pues se alargó 2,88 centímetros, le dice usted. Y listo. Mira, ahí le entienden un poco más. Esa es la idea para el punto 2, ahí ya lo tienen. Entonces tenemos algo del 1, que ya sabemos cómo se hace. El 2, el 3 igual, pero es una placa. Una chapa es una placa, ¿no? O sea, este es en 2 dimensiones. Entonces miren que aquí hay área, por eso hay área, ¿no? Está en 2 dimensiones. Calcule su área cuando aumenta la temperatura de 16 a 36. Entonces aquí le dan el coeficiente de dilatación lineal también. Entonces usa la segunda fórmula. Listo, 2 alfa L0, perdón, A0 más por delta T. Y en el cuarto es un cubo, o sea que es en 3 dimensiones. Tiene el volumen inicial, temperatura inicial, de temperatura final, ahí está la variación de temperatura. Y el coeficiente de dilatación lineal, o sea que usted usa aquí dilatación volumétrica, es 3 alfa por volumen inicial por variación de temperatura para el 4. Y lo mismo para el 5. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hacen la primera parte. Entonces, hay dos conocimientos aquí en esta primera. Primero, conversión de temperaturas. Y segundo, dilatación, que son los últimos. El 2, 3, 4 y 5 son de dilatación. ¿Listo? ¿Van bien hasta ahí? Listo. Tercera parte para hoy. Entonces, cantidad de calor. Esta fórmula es muy importante. Q igual a mc delta T. Q igual a mc delta T. Entonces, miren. Esta fórmula me habla de esto. Miren, Q es cantidad de calor. Cantidad de calor. Y esto se mide en calorías. Normalmente. Aunque algunos hacen la equivalencia a julios, porque hay una equivalente entre calorías y julios. 4,186. Creo que se los coloqué aquí, por si no se acuerdan de lo que yo digo. ¿Dónde está? Por aquí les había colocado el equivalente. No está por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Ah, está más acá abajo, mira. Una caloría equivale a 4,186 julios, equivalente mecánico del calor. Bien importante, porque ese me ayuda después, esto lo vamos a ver la próxima. Esto me ayuda, este equivalente mecánico del calor, 4,186 julios, ¿no? Una caloría es igual a esto, ¿no? Repito, buscaránlo acá. ¿Dónde está? Ahí. Una caloría equivale a 4,186 julios, ¿listo? Entonces les decía, eso es bien importante porque tiene que ver con la conversión de energía. Este equivalente mecánico es bien importante, es como esto, mira, como que yo, bueno, hablemos del tren, hablemos de una máquina térmica. Ahí está el tren de vapor, fue la primera máquina, ¿no? De la revolución industrial. Entonces, aquí le echaban leña o carbón, ¿no? Para generar calor. Y el calor, pues, genera un vapor ahí, le ponen un líquido vapor, y el vapor, eso es lo que sale por acá.
y ese vapor crea movimiento. Al final, así a grandes rasgos, ¿no? Después vemos el detalle, sino que quiero que vean esta cosa primero, después detallamos. Significa que el calor se convierte en movimiento, o sea, en trabajo mecánico. Por eso se llama equivalente mecánico del calor. Entonces, ¿qué significa? Que cada caloría que yo le imprimo aquí a esta caldera, entonces una caloría se transforma en 4,186 julios. Significa eso. Y ustedes saben que julios es la unidad de medida del trabajo, ¿no? Y la energía. Entonces yo puedo hablar de trabajo, que es fuerza por distancia. Entonces ahí hablo de movimiento de este objeto. Por eso es bien importante la termodinámica. Me dice cómo transformo el calor en un trabajo mecánico. ¿Es cierto? ¿Cómo se transforma la energía calorífica en energía de movimiento? ¿Listo? Entonces, esta conversión es bien importante. Pero ahora, en la próxima hablamos un poco más de esto. Quería adelantarme un poco por las unidades, mira. Entonces, cantidad de calor que yo le imprimo o le coloco a una sustancia, o que una sustancia cede, eso también puede suceder. La cantidad de calor se mide en calorías, o también se mide en julios, utilizando este equivalente. Muy, muy, muy importante, ¿no? Ahora, esto que está aquí, pues es la masa. Esta es la masa del cuerpo, ¿cierto? No es lo mismo calentar un pocillito de agua que calentar una ollada ahí de agua, ¿no es cierto? Hay una masa distinta en cada uno de estos recipientes. Entonces, la cantidad de calor que yo necesito colocarle aquí y acá es diferente, Q es diferente, porque depende de la masa. Si yo quiero elevarlo a una temperatura, entonces tendré que aplicar más cantidad de calor cuando hay más masa. Lógico, ¿no es cierto? Entonces, esa es masa. Vamos, sigamos con la fórmula. CE se llama calor específico. El calor específico depende de la sustancia. Aquí hay una... Pero esta está en julios, mira. Calorías, este tiene equivalente. Esta tabla tiene equivalencia. ¿Qué pasó? Bueno, ahí a ver si la vemos. Agua, sustancia agua. El agua, su calor específico es de 1. La unidad serían calorías sobre gramo por grado centígrado. Ese es el calor específico del agua. Miren el equivalente mecánico del calor. Aquí está. 4.182 le ponen ellos, 186, ¿no? Julios, pero ya no son calorías sino julios. Sobre gramo por grado centígrado. Entonces se puede dar en cualquiera de las dos. Nosotros vamos a utilizar el de la derecha. 1. Entonces, por ejemplo, el calor específico, como dice ahí, del agua, un ejemplo, ¿no? Ejemplo, el del agua es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Así es. Este es para el agua. Agua, nomás, agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesito una caloría, imprimirle aquí calor, cantidad de calor, una caloría para elevar la temperatura en 1 grado a 1 gramo de agua. Eso significa eso. Necesito una caloría, suministrar una caloría para aumentar la temperatura 1 grado a 1 gramo de agua. Eso significa ese 1. Pero esto es para el agua. Entonces, como ustedes ven acá, según la sustancia, son diferentes los calores específicos. El aire seco dice 0.24, el aluminio 0.214, el bronce 0.09. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que el aluminio tenga menor
calor específico que el agua, ¿no? Entonces significa que el aluminio pues se va a calentar más fácil. El agua demora un poco más en calentarse. Pero si usted le suministra calor al aluminio, se calienta rápido, más rápido, ¿no? Entonces normalmente los metales se calientan más rápido que el agua. Por eso es que el agua se usa como refrigerante térmico. ¿Se han escuchado eso? El agua se utiliza como refrigerante en los carros, ¿han visto? ¿Han visto el carro? Aquí está el motor del carro, ¿no? Aquí está el motor, está funcionando y se calienta. Esto se calienta mucho porque hay muchas explosiones ahí dentro, el combustible, y hay fricción. Entonces hay mucho calor. Entonces hay que refrigerarlo. Entonces, ¿qué usan para refrigerarlo? Acá adelante le ponen un radiador, aquí tiene un ventiladorcito que sopla el aire así. Entonces, dentro de este radiador hay agua. Por eso es que uno le dice, échale agüita al carro, le dicen, ¿no? Porque si no tiene agua se recalienta y es peligroso que se queme. El motor se daña. Entonces, el agua, pues por unos conductos va una parte por aquí por el motor y otra parte acá al radiador. Entonces circula, hay un circuito en el agua y circula y el radiador enfría esa agua y vuelve y entra por acá para que esté enfriando un poco el motor. Aún así, el motor permanece caliente, pero hasta cierta temperatura. Si no tuviese el agua, entonces ¿quién lo enfría? Y se quema, ¿no? Quemaría si no hay quien lo enfríe. Entonces, algunos no le echan agua, sino que le echan refrigerante. Entonces, el refrigerante lo que hace es que, bueno, tiene algunos aditivos que hacen pues que no se oxide el, el, las mangueritas que van ahí, que conducen ese líquido, ¿no? Entonces, ayuda un poco a eso y pues aparentemente bajan un poco más también la temperatura, ayudan a bajar un poco más. Pero bueno, ya sería cuestión de ver qué tipo de refrigerante se usa. El hecho es que, según esta comparativa que tenemos aquí, entonces miren que los metales, como les decía, pues siempre tienen como mayor, ¿no? Pero menor capacidad de calor específico y el agua tiene mayor. Por eso el agua es bien importante, ¿no? Es un líquido que tiene muchas características muy interesantes el agua. Por eso cuando le digan a usted, cuide el agua, cuide su planeta, entonces cuídela de verdad, porque es que no es solo para bañarse y para tomarla, que es mucha salud para nosotros, sino que además tiene otras características. Y aquí vemos otra, ¿no? El agua tiene algo tan especial. Miren, por ejemplo, cómo se comporta el agua con la temperatura cuando aumenta de 0 grados centígrados a 4. Aquí hay aumento de temperatura, ¿sí o no? De 0 a 4. Pero dijimos, hace un rato dijimos, hay dilatación. ¿Cuándo hay dilatación? Pues cuando aumenta la temperatura. Pero el agua no. El agua de 0 a 4 no aumenta. Al contrario, disminuye. Se contrae. Y es bien extraño, ¿no? Creo que por ahí hay otra sustancia, no me acuerdo. Pero no, yo que conozca, el agua se comporta así, de 0 a 4. ¿Y por qué? Pues ahí hay unas explicaciones que ustedes pueden encontrar en esos videitos que hay de YouTube. ¿Por qué el agua no se dilata de 0 a 4? Consulten. Qué extraño eso. De aquí en adelante sí se comporta normal, se dilata. Pero en este rango no. Entonces, por más que le demos una explicación científica a esto, pues sí es algo muy raro, ¿no? Muy raro. Entonces, ahí es donde los que somos creyentes decimos, gracias Dios, ¿no? Por estas cosas. Entonces, los que creemos. Pero, porque es muy extraño que eso suceda, ¿no? Bastante raro. Entonces, miren, hablando de todo un poco, llegamos ahí hasta el agua. Como hablando de su calor específico, apenas iba aquí en la fórmula. Miren todo lo que da para hablar una fórmula. Luego viene delta T, que ya lo conocemos, es variación, ¿no?
variación de temperatura. Entonces, la idea es que hay una temperatura final y una temperatura inicial. Entonces, ahí hemos como hablado de qué es esta fórmula. ¿Para qué sirve? Pues sirve para calcular la cantidad de calor que suministra o se le suministra a una sustancia. Pues tiene que ver con la masa de esa sustancia. Así que si yo conozco esto, esto y esto, puedo hallar la masa de una sustancia. O podríamos calcular el calor específico de una sustancia sabiendo la cantidad de calor que se imprime, sabiendo la masa y sabiendo cuánto cambia la temperatura. O puedo hallar la temperatura final sabiendo la temperatura inicial, el calor específico, la masa y la cantidad de calor. Entonces, cada vez que usted vea una fórmula, cualquiera que sea, en este caso esta, usted debe saber qué puede hacer con ella, para qué le sirve. Y eso es lo que usted analiza cuando ve cada una de las variables que aquí interviene. O pues constantes, si hay constantes también, ¿no? Cantidad de calor, masa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Así que se puede calcular cualquiera de ellas sabiendo las otras, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando yo entiendo la fórmula, sí, el concepto, lo que hemos hablado aquí hasta ahora es el concepto, entonces yo ya voy a la práctica y digo, ¿cómo resuelvo esto? No, primero, veamos. Ahí. ¿Cuántas calorías se requieren para elevar la temperatura de 3 kilogramos de aluminio de 20 a 50? Entonces usted dice, tengo una máquina que genera calor. Ahí está. Y yo puedo medir, con una perillita aquí graduada, como estoy de todo ahora, ¿no? Entonces yo puedo determinar en esta perillita la cantidad de calor que le suministro aquí a esta sustancia o a este elemento. Entonces dice aquí, ¿cuántas calorías se requieren? Eso es Q, ¿no? Cantidad de calor. Para elevar la temperatura de 3 kilogramos de aluminio, entonces eso es la masa del aluminio, 3 kilogramos. De 20 a 50, entonces delta T. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial, o sea, variación de 30. Esa es la variación. El calor específico del aluminio es esto. Entonces, listo. Q es igual a mCe delta T. Cantidad de calor es igual a 3 kilogramos por calor específico, que sería 0.215 calorías sobre gramo por grado centígrado. Eso significa la -1, ¿no? Que se los coloca abajo. Abajo. Ahí está. ¿Qué más me falta? Por delta T. Delta T es 30 grados centígrados. Ya está reemplazado, solo debo tener cuidado con las unidades, porque grado centígrado, pues sí, ya está. Pero kilogramo y gramo no. Entonces los kilogramos pues los paso a gramos, ¿no? Es lo más fácil. Y usted va a colocar aquí 3000 gramos, que es la equivalencia, ¿no? Entonces ahí ya podrá cancelar la unidad y ya puede hacer la operación. Pues, ¿cuál operación? Pues 3000 se multiplica 3000 por, ¿cuánto? 0.215 por 30. Entonces 19.350. 19.350 calorías. Es lo que usted tiene que suministrarle, es la cantidad de calor que tiene que suministrarle aquí al aluminio para lograr esa variación, ¿no?
esa variación en la temperatura. Y listo. Mira, de ahí he utilizado la fórmula viendo los elementos en el problema. Ya saben que pues, para resolver un problema siempre es lo mismo. Mira, los datos que me han dado, o sea, las variables que intervienen, mire la fórmula y aplique. Eso es todo, siempre. Si puede hacer un dibujo que le ayude, mejor. Siempre, cuando haga un problema, entienda lo que está haciendo. Entiéndalo, porque si no, no tiene sentido. Bueno, ese es el primero. Y así pues harán el segundo también. Ahí se los dejo para que lo hagan, lo leen. El tercero igual, sino que la pregunta cambia un poco. Pueden despejar de la fórmula. El cuarto sí ya tiene otro detalle. Entonces vamos a ver el cuarto. Dice, ¿cuál es la temperatura final de equilibrio? Cuando a 10 gramos de leche a 10 grados centígrados se le agregan 160 gramos de café a 90. Suponga, las capacidades caloríficas de los dos líquidos son iguales a la del agua. Y desprecie la capacidad calorífica del recipiente. Entonces, ¿cuál es la temperatura final de equilibrio? Temperatura final, me pregunta. Cuando a 10 gramos de leche, entonces tengo mi olla ahí. Y aquí tengo 10 gramos de leche, ahí está la leche. ¿Listo? Son masa. Masa, 10 gramos. Está a 10 grados centígrados, temperatura, 10 grados. Uy, se me fue aquí. 10 grados centígrados. Será una temperatura inicial, porque yo quiero saber la final, ¿no? Entonces, esto es inicial. Ahora le voy a agregar café. Entonces, por acá tengo el café. Más 160 gramos, entonces tengo este poco de café. Ahí está el café. Entonces la masa del café es de 160 gramos. La temperatura del café, temperatura inicial, es de 90 grados centígrados. O sea que está muy caliente, ¿no? Está cerca al 100. Ya saben que el 100 es el punto de ebullición, ¿no? Se vuelve vapor. Ya. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio cuando a 10 gramos de leche se le agregan? Esto lo vamos a colocar allá. Entonces, cuando yo lo agregue, va a quedar entonces aquí café con leche, ¿no es cierto? Ahí voy a hacer café con leche. Estamos analizando el café con leche. ¿A qué temperatura queda? Listo. Se le agregan tanto, suponga ya. Entonces, esto quiere decir que este paréntesis, que el calor específico que vamos a considerar es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Eso significa esto que está aquí. Y listo, pero hay dos sustancias. Hay dos sustancias en este caso, el café y la leche, que se están mezclando. Cuando se mezclen, como están a distintas temperaturas, pues los dos, después de un tiempo, el café y la leche, quedarán a una misma temperatura. Esa es la temperatura final de equilibrio. Por eso dice aquí. De equilibrio, ¿por qué se llama de equilibrio? ¿Verán? Se llama de equilibrio por esto, porque hay una ley termodinámica que dice lo siguiente. El calor es una especie de energía, el calor. El calor fluye, pero fluye en una dirección. Fluye de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Siempre el calor se transmite así, de un cuerpo que tenga mayor temperatura a otro que tenga menor temperatura. Esto es bien importante, es una ley termodinámica, ya vamos a ver en la próxima, a detallarla un poco más. Por eso es que usted, ¿no? Ahora vuelvo acá con el café con leche, ya saben que yo hago mis notas ahí, ¿no? Por eso es que usted, cuando está ahí acostado, ¿no? Y está arropado, y amaneció, y se tiene que levantar, cuando se levanta, pues siente frío. Usted siente frío.
Entonces dice, ahora sí, uy, me tengo que bañar con agua fría encima, siente frío. ¿Por qué? Porque pues nosotros vivimos en una montaña, ¿no? Ahí cerca a la boca del volcán. Entonces vivimos por aquí y entre más alto vivamos, pues más frío es, ¿no es cierto? Acá en la costa pues será más caliente. Siente uno eso, ¿no? Frío, calor, frío, calor. Frío pues siente porque las temperaturas son menores. Calor pues porque la temperatura acá es mayor. Son sensaciones del cuerpo, ¿ya? Pero bueno, ¿qué pasa cuando usted está arropadito? Ahí está la cobija. Entonces su temperatura, que es de 36 grados aproximadamente, entonces tiene aquí un aislante térmico que es la cobija y hace que su temperatura no se vaya al ambiente. Por eso usted se siente abrigadito con una cobija. Entonces, está mal dicho que la cobija abrigue, ¿no? Entonces, no es que abrigue, sino que es un mejor aislante térmico y lo conserva usted con su temperatura normal o muy cercano a ella, ¿no? Entonces, cuando usted tiene mucho frío, ¿qué hace? Así tenga una cobija, pues le echa otra, ¿no? Porque está aislándose más. Ahí la temperatura está muy baja, entonces usted tiene que aislarse más. ¿Listo? Esa es la idea del calor, ¿no? De frío y caliente, esa es la idea, ¿no? Se trata de aislarse, simplemente. Cuando usted sale de las cobijas, entonces, ¿qué se encuentra? Se encuentra con el ambiente aquí, con el ambiente, y el ambiente está a una temperatura menor que usted. Si usted está a 36 o 35 grados, cuando sale de las cobijas, y resulta que en ese día la temperatura está en 10 grados, entonces miren, hay diferencia de temperatura. Y en ese momento sucede esto. Usted, que está a mayor temperatura que el ambiente, empieza a desprender calor, a ceder calor hacia el entorno. Y entonces, como usted cede calor, pues pierde temperatura y ahí es donde siente frío. Miran, ese es el proceso que sucede técnicamente. Entonces no es que el frío le llegue a uno, no es que, ay, me llegó el frío, ¿no? Y dame. No, el frío no le llega a uno, sino que usted desprende calor. Usted desprende calor al ambiente y su temperatura baja. Entonces, al bajar su temperatura, pues claro, usted tiene esta sensación y dice, uy, qué frío que está. ¿Ya saben explicar eso? Ahora, ya saben por qué uno siente frío. ¿Por qué uno siente frío? ¿Por qué? Si uno siente frío porque uno está a mayor temperatura que el ambiente y entonces cede de esa temperatura, cede calor al ambiente. O sea que lo que usted está haciendo es calentar su entorno, está calentando. Usted es como una especie de esos, ¿cómo se llaman esas cosas que calientan, que los conectan y calientan alrededor? Usted se convierte en un aparato de esos. Está calentando el aire que está alrededor, pero como es mucho aire, entonces pues sentirá inevitablemente el frío, ¿no? Entonces, lo que sucede es que entre usted y su entorno inmediato, usted como empieza a ceder calor, ceder Q, entonces se cede hasta cierto punto, usted no pierde todo su calor, sino que llegará a una cierta temperatura usted y esa misma temperatura su entorno. Entonces, como se igualan las temperaturas en ese momento, después de un tiempito de usted estar afuera, se igualan, entonces esa se llama la temperatura final de equilibrio. Entonces, cuando equilibramos las dos temperaturas, el que está más alta con el que está más baja, pero no se olviden que siempre fluye en este sentido. Ya. Entonces, ¿qué sucede en la ducha? Si usted se fue la energía o no tiene ducha para calentar y se baña con agua fría, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues usted está a mayor temperatura, su temperatura es mayor que la del agua. Entonces, cuando usted siente que el agua le cae,
está fría esa agua, está fría, pero lo que está pasando es que usted, como tiene mayor temperatura, entonces usted cede su calor al agua, o sea que usted está calentando el agua. Pero entonces, como usted cede calor al agua, entonces llega un momento en que se igualan las temperaturas aquí, en su cuerpo, aquí, cuando el agua está por aquí, deslizándose por su cuerpo, entonces por ahí se van igualando. Y por eso es que cuando uno sale de una ducha fría, dice, cuando ya salió, dice, pues no siento frío, a pesar de que sí, la temperatura está baja, ¿no? ¿Y por qué no siente frío? Porque como el agua le bajó a usted la temperatura, usted tiene una temperatura ahora más baja que el ambiente. Y entonces por eso siente calor. Por eso siente que no le da frío cuando se duchó con agua fría. ¿Ve? Su temperatura ha bajado tanto que ahora el ambiente está más caliente que usted. Y entonces usted recibe calor ahora de ese ambiente. Esas es en sí más o menos las razones del comportamiento de la transmisión de calor, ¿no? Bien importante. Entonces fluye energía calorífica desde los cuerpos con mayor temperatura a los cuerpos con menor temperatura. Y ahí usted puede explicar cantidad de fenómenos como los que les conté ahorita, ¿no? Algo parecido puede hacer con cualquier cosa que tenga que ver con calor. Pero bueno, ¿cómo resuelvo esto ahora sí? Pues resulta que entonces decíamos, queda aquí el café con leche, y el café con leche queda a una temperatura de equilibrio, que no va a ser el promedio entre las dos, no es el promedio entre las dos, sino que tendré que calcular. Por ejemplo, a ver, veamos, se me ocurre. Cantidad de calor de la leche. Masa, calor específico, delta T. Cantidad de calor del café. Masa del café, aquí pongámosle masa de la leche, masa del café, por su calor específico, por delta T. Listo. Pero entonces lo que no les he dicho es que hay algo aquí, que usted lo tiene aquí anotado, y es esto, mira, se llama equilibrio térmico. En el equilibrio térmico tenemos esta pequeña relación aquí, miren. El calor que absorbe una sustancia, ¿quién absorbe? La más fría, ¿no? La sustancia más fría, la que esté a menor temperatura, absorbe calor del que tiene más temperatura. Es igual al calor que desprende la otra sustancia. El que tiene mayor calor desprende calor. El que tiene mayor temperatura, perdón, desprende calor. Entonces, lo colocamos negativo. Algunos libros, ustedes que leen tanto el libro de física, dicen el calor absorbido más el calor desprendido debe dar 0. Entonces, es lo mismo como si despejara. Es lo mismo que decir así, ¿no? Calor absorbido es igual a calor desprendido, pero es negativo, ¿no? Por esta relación. Es como el principio de conservación. Entonces, esto es lo que usamos para hacer el análisis aquí. Ahora, ¿quién desprende calor? ¿El café o la leche? ¿Quién desprende calor? ¿Quién cede calor al otro? ¿El café o la leche? ¿Qué dice? Se fueron. Desprende calor el que tiene mayor temperatura. Eso fue lo que les acabé de decir hace un rato. Entonces el café es el que tiene más temperatura, así que el café desprende. O cede, ¿no? Cede. ¿Qué? Cede, así. De ceder. El otro con ese es de sede de la sede del partido político. Esa es otra cosa. Cede calor. El que tiene más temperatura. Y el que tiene menos, pues absorbe. Él recibe. Entonces ahí puedo utilizar esto. Ya sea de esta forma o de la forma de arriba. Cualquiera, no importa. Entonces miremos. Calor absorbido. Entonces la leche. Vamos a escribir eso.
masa de la leche por calor específico por variación de temperatura en la leche. De una vez, para agilizar aquí un poquito, delta T. Ay, perdón. Entonces, delta T va a ser igual. Ya saben, ¿no? Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Es lo que voy a escribir. Delta T va a ser temperatura final de equilibrio, porque se van a juntar las dos sustancias, menos la temperatura inicial, que es 10 para la leche. ¿Listo? Entonces, ¿qué escribí aquí? Escribí esto, miren, esto. Calor absorbido, ahí está escrito, calor absorbido. Ahora, del otro lado, calor desprendido, esto, pero negativo, entonces menos, calor desprendido es esto que está aquí, entonces masa del café por su calor específico, por la variación de temperatura, que será temperatura final de equilibrio, la misma de acá, porque los dos se juntan y van a estar a una misma temperatura, menos la temperatura inicial, que son 90 grados. ¿Listo? Y aquí tengo esta fórmula, ¿y saben qué voy a hacer aquí? Pues voy a cancelar C. ¿Por qué? Porque ahí dice, tome el calor específico de la leche y del café iguales a las del agua. Entonces valen lo mismo. Así que los puedo cancelar, porque el 1 que está multiplicando pasaría acá a dividir y ahí se cancelan. Entonces cancelo de una vez. Ahí estoy. Entonces ese ya no va en la fórmula. Así que, ¿qué queda? Masa de la leche, que son 10 gramos, por temperatura final de equilibrio, que es lo que voy a hallar, menos 10 grados centígrados. Acá. Menos masa del café. ¿Cuál es la masa del café? 160 gramos por temperatura final menos los 90 grados de la temperatura inicial. Entonces, como yo sé álgebra, yo estuve en octavo y no me volé de esa clase, ¿no? Yo aprendí a multiplicar polinomios. Entonces, esto por esto queda 10 por TF, ahora le pongo las unidades. Esto por esto queda menos 10 por 10 es 100. Del otro lado lo mismo, esto por esto, menos 160 por TF. Y esto por esto, menos por menos da más. 160 por 90 pueden hacerlo a mano. Yo voy a hacer aquí con esto. Tengo que saber hacer de las dos formas, ¿no? Por 90. Entonces, ¿cuánto da eso? 14.400. Gracias, ¿no? Bueno, veamos. Dice ahora, letras a un lado, números al otro. Entonces quedaría 10 TF aquí más 160 TF igual a 14.400 más 100. ¿No? Pasa este 100 para allá, positivo. 170, temperatura final igual a 14.500. ¿Listo? A ver, ¿en qué vamos? TF es igual a 14.500 sobre 170. Dividamos. Lo borré. 14.500 sobre 170 igual a 85.29, 85.3 grados centígrados. Ahí está. Bueno, veamos. Quiero darle un ojo a las unidades. Aquí puedo seguir hablando así. Estos son gramos. Aquí son gramos. 160 también son gramos. 170 gramos. Estos son gramos. Acá el 14.400, que era. Este es gramo por grado centígrado. Este también 10 por 10, 100 gramo por grado centígrado. O sea que al sumar esto queda lo mismo, gramo por grado centígrado.
Entonces gramo por grado centígrado, cancelo gramo y queda en grados centígrados, está bien. Entonces, respuesta. La leche, poquita, solo 10 gramos, estaba a 10. El café más 160 estaba a 90. Cuando los mezclo, se tarda un tiempito en equilibrarse la temperatura y queda en 85. Por eso es que ese poquito de leche pues no va a enfriar mucho al café, ¿no? Estará primero a 90, cuando le coloque la leche quedará a 85 más o menos. Y listo. Tenemos café con leche a 85.3 grados centígrados. Entonces, este problema ya tiene que ver con el último conocimiento para hoy, que es el equilibrio térmico. Ahí tienen un buen ejemplo para equilibrio térmico. El punto 5 lo hacen igual al 4, ese equilibrio térmico. Y terminan, por favor, hasta aquí, entonces, esta semana. ¿Vale? Terminen esta semana porque ya estamos en finales. Para que en la próxima, en la última clase que tendremos, la próxima clase, entonces miremos la última parte de la guía, que es todo esto que más o menos ya les adelanté. Mira, aquí está lo de la máquina térmica. Calor, genera aquí vapor, ¿no? Aquí tiene agua y el vapor mueve al pistón. Y el pistón mueve a la rueda y en este caso esta rueda está conectada a un generador, a un motor y genera electricidad. Calor convertido en movimiento y luego el movimiento en electricidad. 3 tipos de energía, 3 transformaciones en este ciclo. Mira, así es como se hacen máquinas térmicas. Esta es una máquina térmica, por ejemplo. Podría pensar en generar, en fabricarme una máquina térmica para mi casa, pues, bueno, lo que pasa es que el calor, ¿no? Tiene que ser constante. Entonces podríamos utilizarla a horas, en los días calurosos. Calentar algo, calentar agua, que esto mueva un pistón, que el pistón mueva a un motor. Y generamos electricidad gratuita, ¿no? Pues tomada del ambiente, del sol. Ya. Entonces podríamos pensar en eso. Esto lo estudiamos la próxima. Por favor, terminen bien los ejercicios tan poquitos, ya hicimos algunos, ¿no? Termínenlos. En lo posible, lean un poco esto, lo que está acá abajo. Vamos a ver estos procesos también, estos análisis, y luego juntar los procesos en ciclos. Entonces, un ciclo es la unión de varios procesos. Aquí hay 4 procesos, ¿no? Y con esto terminaríamos. ¿Listo? Aquí estaría la última actividad. Lo que les digo, si pueden, vayan adelantando esta última parte. Pero por lo menos para la próxima, hasta aquí, hasta aplico mi competencia 2, debe estar terminado. ¿Vale? Para que no nos atrasemos, entreguemos a tiempo. Entonces yo les califico, les coloco su notica y listo, graduados del 10º, ¿no? Graduados del 10º. ¿Qué les parece? ¿Preguntas? Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Bueno, ojalá lo hayan entendido bien. Esta parte es bien interesante, muy importante. El estudio de la termodinámica es bastante importante. Bueno, todas estas ramas de la física, pero en especial cuando hablamos de energía, esto es como lo que está en este momento en vanguardia, y investigar sobre tipos de energía es bien importante, muy interesante, ¿no? Entonces ahí les dejo esa inquietud. ¿Listo? Bueno, entonces que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.